Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Jiménez. El tema de hoy es tubo digestivo. Comencemos mencionando los órganos que conforman el tubo digestivo, los cuales son esófago, estómago, intestino delgado, que se divide para su estudio en duodeno, yeyuno e ilio. Y el intestino grueso, que comprende al ciego, apéndice, colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide, así como el recto y finalmente el conducto anal. Iniciaremos con esófago. Su función es el transporte de los alimentos desde la faringe hacia el estómago. Es un conducto cilíndrico muscular. En su tercio superior es músculo voluntario y en el tercio inferior involuntario. Tiene una longitud de 25 a 30 centímetros y un diámetro de 5 a 12 milímetros. Inicia a la altura del borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, situado frente al borde inferior del cartílago cricoides. Todo esto a nivel del plano de la vértebra C6. En su trayecto atraviesa mediastino superior, mediastino posterior, después atraviesa el músculo diafragma para ingresar a cavidad abdominal. Es aquí donde se une con el estómago a nivel de T11. Es por ello que se describen los segmentos cervical, torácico y abdominal. Además, estudiaremos las relaciones y estrechamientos que esta víscera presenta. La porción cervical del esófago inicia a nivel de la sexta vértebra cervical hasta el borde superior de la segunda vértebra torácica. Se ubica el primer estrechamiento esofágico en la unión faringoesofágica, provocada por el músculo cricofaringeo. Las relaciones de esta porción son: posteriormente se ubica la columna vertebral, separada por músculos y la fascia prevertebral. Anteriormente ubicamos la tráquea, glándula tiroides, paratiroides, sobre todo la inferior izquierda, y lateralmente, tanto derecho como izquierda, podemos ubicar a los nervios laringeos recurrentes, que son ramos colaterales del nervio vago, así como la vaina carotidia, que se compone de la carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago por detrás. La porción torácica va del cuerpo vertebral de T2 hasta T10. Se encuentra en el mediastino superior y más inferior en el mediastino posterior. Ocurre el segundo estrechamiento esofágico, o también llamado bronco aórtico, que es provocado en primer lugar por el cruce del arco de la aorta y a continuación por el bronquio principal izquierdo. Las relaciones del esófago en el mediastino posterior son: posteriormente ubicamos a la columna vertebral, anteriormente vamos a ubicar la tráquea. A la izquierda es cruzado por el arco de la aorta que lo desplaza hacia la derecha, y a la izquierda se ubica el arco de la vena ácidos que desemboca en la vena cava superior. Las relaciones del esófago en el mediastino posterior son: posteriormente a la columna vertebral. ¿Pero qué va a pasar aquí? El esófago se irá desplazando de esta, es decir, separando, debido a que la aorta abdominal se va a colocar progresivamente entre la columna y el esófago. Además, ubicamos también al conducto torácico y vena hemiáceos. Anteriormente se ubica la bifurcación de la tráquea, el bronquio principal izquierdo y el pericardio que recubre la aurícula izquierda. Esta es una relación sumamente importante. Lateralmente ubicamos la pleura mediastínica que recubre los pulmones. La porción diafragmática es tan solo la que atraviesa al músculo diafragma en su hiato. Es tan corta que mide 1 centímetro. Aquí se encuentra el último estrechamiento llamado frénico o inferior, que sucede cuando pasa el esófago por el hiato que está formado por el pilar derecho del diafragma y se ubica en un plano a nivel de T10. La porción abdominal del esófago es la de menor longitud, con tan solo 2 centímetros, y se ubica en un plano a nivel de T11, que es ese nivel donde se une con el estómago a nivel del cardias. Su cara anterior está cubierta de peritoneo. Guarda una relación muy importante con los nervios vagos. Debido a que el estómago realiza un giro en el periodo embrionario, los nervios vagos pasan de encontrarse a cada lado del esófago a convertirse anteriores y posteriores. Es decir, el vago izquierdo se convierte en anterior y el vago derecho en posterior. La irrigación del esófago la podemos dividir de la misma manera que lo hacemos con sus segmentos. Las esofágicas superiores son las que van a irrigar la porción cervical y estas son ramas directas de la arteria tiroidea inferior, que a su vez son ramas del tronco tirocervical y este de la arteria subclavia. La porción torácica está irrigada por las arterias esofágicas medias, que pueden ser ramas de las bronquiales o directamente de la aorta torácica. Las bronquiales son ramas de la aorta torácica o de las intercostales posteriores. La región abdominal. Para estudiar mejor a las esofágicas inferiores vamos a hacer un acercamiento al área celíaca, en donde podemos identificar la frénica inferior, que también da un aporte a esta porción del esófago. La aorta da un ramo importante, un tronco importante, que es el tronco celíaco. Este da la gástrica izquierda, que da las esofágicas inferiores que ascienden por el hiato esofágico. El drenaje venoso está dado igualmente dependiendo del segmento. La porción cervical
drena hacia las esofágicas superiores, que drenan hacia la tiroidea inferior, y estas son afluentes a las brachiocefálicas, que las dos brachiocefálicas, izquierda y derecha, forman la vena cava superior. La porción torácica es drenada por las esofágicas medias, que puede también drenar hacia las frénicas inferiores, venas bronquiales y pericárdicas. Lo importante aquí es que todas estas van al sistema ácigos. Recordemos que el sistema ácigos está formado por una vena ácigos, una vena hemiácigos y una hemiácigos accesoria. Estas últimas dos drenan hacia la ácigos, que va a terminar drenando hacia la vena cava superior. La porción abdominal tiene una importancia clínica, debido a que las esofágicas inferiores drenan hacia las gástricas izquierdas y esta es una afluente directa hacia la vena porta. Esta es la razón por la cual en la hipertensión portal una de las manifestaciones clínicas pueden ser varices esofágicas. El drenaje venoso se origina del plexo submucoso del esófago y de ahí parte dependiendo su segmento. En el segmento superior drena hacia los nódulos linfáticos cervicales profundos inferiores y hacia los paratraqueales. La porción torácica drena hacia los linfáticos mediastínicos. Tenemos a los yuxtaesofágicos, traqueobronquiales y paratraqueales. La porción abdominal sigue hacia los nódulos linfáticos gástricos y hacia los nódulos celíacos. La inervación está dada por el plexo esofágico, que tiene dos componentes. El primero, parasimpático, de la región cervical, está inervado por el laringio recurrente, que es un ramo colateral del nervio vago, y la torácica y abdominal directamente del nervio vago. La porción simpática en la región cervical está inervada por el ganglio cervical inferior, torácica y abdominal directamente de los nervios esplácnicos mayores. Las fibras aferentes viscerales viajan con el nervio vago y simpático, entrando a los 4 primeros segmentos de la médula espinal. Continuamos con estómago, que es un reservorio muscular interpuesto entre el esófago y el duodeno, donde se acumulan los alimentos ingeridos, a los que preparará químicamente y mecánicamente, para su digestión y posterior paso a duodeno. A esta mezcla se le llama quimo, pudiendo albergar hasta 3 litros de comida. Es una víscera hueca intraperitoneal, que tiene una ubicación en el epigastrio, mesogastrio o región umbilical e hipocondrio derecho. La configuración se hablará de sus partes que lo conforman, sus caras, sus curvaturas, sus esfínteres, así como sus relaciones. Las porciones del estómago son el cardias, ubicado en un plano de T11, el fondo gástrico, que es el punto más elevado, quedando posterior a la sexta costilla izquierda. El cuerpo, la porción principal del estómago. La porción pilórica es la región de salida del estómago y tiene forma de embudo, es decir, la parte ancha se denomina antro pilórico y la porción estrecha llamada conducto pilórico. Existen dos curvaturas, la mayor, donde se origina el aumento mayor, y la curvatura menor, donde se origina el aumento menor. El aumento menor se forma del ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal. Este último es donde viaja la tríada porta. Podemos ubicar las incisuras del cardias y la incisura angular. El cardias es la porción que rodea la apertura superior o entrada del estómago, ubicada en el plano de T11. El píloro es la región esfinteriana distal, que resulta de un engrosamiento de la capa circular de músculo liso del estómago. Esta se ubica en un plano a nivel de L1. Por ello, este nivel se denomina plano transpilórico. La cara anterior guarda relación importante con estructuras adyacentes. Se relaciona con los cartílagos costales del sexto al noveno, así como con los espacios del quinto al noveno. También se relaciona con el diafragma y el borde inferior del pulmón izquierdo, con la cara visceral del hígado, sobre todo con el lóbulo izquierdo, así como con la pared anterior del abdomen. La cara posterior no está totalmente tapizada de peritoneo y guarda relación con la bolsa omental y el páncreas. El lecho gástrico es donde descansa el estómago cuando se coloca en el cúbito supino y está formado por el hemidiafragma izquierdo, el vaso, el riñón y la glándula suprarrenal izquierdas. La curvatura mayor del estómago se extiende desde el borde superior del cardias, aquí podemos ubicar la incisura cardíaca, hasta el borde inferior del píloro. Se relaciona con el vaso y ubicamos la inserción del aumento mayor. La curvatura menor es donde se inserta el aumento menor, que viene de la cara visceral del hígado, formada por los ligamentos hepatogástrico y hepatoduodenal. Además, podemos ubicar la incisura angular. Todo esto de aquí es la región celíaca. La irrigación del estómago procede de la aorta, que da el tronco celíaco. Este a su vez tiene 3 ramas.
Dos a la izquierda, la esplénica y la gástrica izquierda, que se va sobre la curvatura menor del estómago, anastomosándose con la gástrica derecha, que proviene de la hepática propia. El otro ramo del tronco celíaco es la hepática común, que da la gastroduodenal, pasando posterior a la primera porción del duodeno. Esta va a dar la gastromental del lado derecho. La hepática común, una vez que da la gastroduodenal, se convierte en hepática propia. La gastromental del lado derecho se anastomosa con la gastromental del lado izquierdo. Esta proviene de la arteria esplénica, que a su vez da la gástrica posterior y gástricas cortas, irrigando el fondo y la cara posterior del estómago. El drenaje venoso está dado por venas del mismo nombre. Las venas gástricas izquierda y derecha, que drenan la curvatura menor del estómago, van a drenar directamente hacia la vena porta. La vena porta se forma de la mesentérica superior y la vena esplénica, esto a nivel del cuello de páncreas en una cara posterior. A su vez, a la mesentérica superior le drena la gastromental del lado derecho y a la esplénica le drena la gastromental izquierda, gástricas cortas y gástricas posteriores. El drenaje linfático está dado dependiendo del territorio de las partes del estómago. El fondo y la parte izquierda de la curvatura mayor drenan hacia los nódulos linfáticos esplénicos y pancreatoesplénicos. La parte derecha de la curvatura mayor drena hacia los nódulos linfáticos pilóricos y gastromentales, y el área de la curvatura menor drena hacia los nódulos linfáticos gástricos izquierdos, quienes reciben la mayor parte de la linfa del estómago. A su vez, todos estos tienen destino común de llegar a los nódulos linfáticos celíacos. La inervación parasimpática está dada por los troncos vagales. El anterior proviene del vago izquierdo y el tronco posterior proviene del vago derecho. La inervación simpática proviene de los segmentos medulares de T6 a T9, que pasa por el plexo celíaco a través de los nervios esplácnico mayor y se distribuye formando plexos alrededor de las arterias gástricas y gastroomentales. Daremos inicio al estudio de intestino delgado, que es el principal lugar para la absorción de nutrientes, con una longitud de 6 a 7 metros, extendiéndose desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Comenzaremos con la porción más corta, que es el duodeno. Es una víscera hueca, donde son vertidas sustancias digestivas, como la bilis proveniente de la vesícula biliar y las secreciones exócrinas del páncreas. Mide tan solo 25 centímetros, iniciando distal al píloro. Tiene forma de letra C, ya que se dobla sobre la cabeza del páncreas y termina hasta la flexura duodeno-yeyunal. Se le estudia en 4 porciones: superior, descendente, inferior u horizontal y ascendente. Ya que cada una de estas guarda una relación de importancia, también se van a estudiar. Solo la primera porción del duodeno es intraperitoneal, el resto es totalmente retroperitoneal. Las porciones del duodeno se ubican a diferentes niveles vertebrales. La porción superior se ubica en un plano de L1, la descendente va de L1 hasta L4, la inferior de L3 a L4 y la ascendente va de L4 hacia L3 para terminar en la flexura duodeno-yeyunal. Estudiaremos las porciones del duodeno y sus relaciones de cada una de estas. La primera porción se relaciona anteriormente con el lóbulo cuadrado del hígado y la vesícula biliar, superiormente con el cuello de la vesícula biliar, omento menor y el foramen omental. Inferiormente se ubica el cuello del páncreas. Posterior, arteria gastroduodenal, conducto colédoco, vena porta, vena cava inferior y por último medialmente con el píloro. La porción ascendente se relaciona con el colon transverso, mesocolon transverso y asas intestinales, superiormente con la porción superior del duodeno, inferiormente con la porción inferior del duodeno. Medialmente guarda una relación sumamente importante con la cabeza del páncreas. Para estudiar mejor estas relaciones, acercaremos la imagen y realizaremos un corte al duodeno para poder observar su configuración interna. Podemos ubicar al conducto pancreático principal, al conducto colédoco, que al unirse forman la ampolla hepatopancreática, que desemboca en la cara posteromedial de esta porción del duodeno, abriéndose como papila duodenal mayor, que es cerrada por el músculo esfínter. También se ubica el conducto pancreático accesorio. Este va a desembocar igual en la cara posteromedial de esta porción del duodeno, pero se va a abrir como papila duodenal menor, que esta es superior a la mayor. La porción horizontal o inferior se relaciona anteriormente con los vasos mesentéricos superiores y asas intestinales, superiormente con la cabeza del páncreas, proceso uncinado o unciforme del páncreas y también vasos mesentéricos.
Inferior se ubican asas intestinales. Posteriormente se ubica el psoas mayor, la vena cava inferior, la aorta y el uréter derecho. Esta relación de los vasos mesentéricos anteriormente y posterior de la aorta tiene importancia clínica, debido a que existe un síndrome de pinzamiento aorto-mesentérico que afecta la porción inferior del duodeno, ocasionando náuseas, vómito, ya que obstruye el paso. Además, puede verse afectada por atrapamiento simultáneo la vena renal izquierda. La porción ascendente se relaciona anteriormente con la raíz del mesenterio, asas yeyunales, superiormente con el cuerpo del páncreas, inferior con asas yeyunales, posterior, psoas mayor y aorta. La flexura o ángulo duodeno-yeyunal está rodeada por un pliegue de peritoneo que contiene las fibras del músculo suspensorio del duodeno. Su contracción ensancha el ángulo de la flexura duodeno-yeyunal, facilitando el paso del contenido intestinal. Pasa posterior al páncreas y a la vena esplénica, y anterior a la vena renal izquierda. Continuando con las porciones del intestino delgado, tenemos a yeyuno e íleon, que no se distinguen límites anatómicos entre estos. Inician la flexura duodeno-yeyunal, haciéndose nuevamente intraperitoneal por la presencia del mesenterio, y terminan en la unión iliocecal. Miden en conjunto de 6 a 7 metros, de los cuales 2/5 partes son de yeyuno y el resto de íleon. La mayor parte de yeyuno se ubica en el cuadrante superior izquierdo e íleon en el cuadrante inferior derecho. Este último puede llegar hasta la pelvis mayor. El mesenterio es un pliegue de peritoneo en forma de abanico que une el yeyuno y el íleon a la pared posterior del abdomen. El origen o raíz del mesenterio tiene una dirección oblicua, desde el proceso transverso de la vértebra L2 del lado izquierdo hacia la articulación sacroiliaca posterior del lado derecho, midiendo tan solo 15 centímetros. En su camino cruza las porciones inferior y ascendente del duodeno, la aorta abdominal, la vena cava inferior, el uréter derecho, el psoas mayor derecho y los vasos gonadales derechos. Entre las dos hojas del mesenterio se ubican los vasos mesentéricos superiores, nódulos linfáticos, nervios autónomos y grasa. Para estudiar las diferencias usaremos esta tabla, que nos permite comparar las características de cada uno. Vemos que su color es diferente, su diámetro ligeramente parecido, pero en lo que nos debemos de fijar para poder distinguirlos son dos cosas. Número 1, la distribución de las arterias en yeyuno presenta arcadas largas, que son pocas, y vasos rectos largos, mientras que en el íleon presenta arcadas cortas y son varias, y los vasos rectos son cortos. El segundo punto es la formación de pliegues. En yeyuno son muchos y escasos en íleon. El intestino grueso es donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo, convirtiéndose en heces semisólidas, que se almacenan y van acumulando hasta el momento de la defecación. Se extiende desde la unión iliocecal hasta el ano, abarcando las porciones de ciego, apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, hasta llegar al conducto anal. Todas son estructuras intraperitoneales, excepto colon ascendente y descendente, que están adosados a la pared posterior del abdomen, y el recto, que tiene un recubrimiento incompleto. Además, mencionaremos la configuración de estos. Pasemos al estudio del ciego, que es un fondo de saco de aproximadamente 7.5 centímetros de longitud. Se ubica en la fosa ilíaca derecha, carece de mesenterio, lo cual le da un grado de movilidad. Sin embargo, está unido a la pared lateral del abdomen por pliegues cecales, que son peritoneo. El orificio ileal, que es la entrada al ciego, donde termina el intestino delgado para continuarse como intestino grueso, podemos ubicar también la presencia de la válvula ileocecal, formada por los labios ileocólicos inferior y superior, que se unen a cada extremo para formar los frenillos del orificio ileal. Cuando el ciego se distiende o contrae, los labios y frenillos se tensan activamente, cerrando la válvula ileocecal, impidiendo el reflujo desde el ciego hacia el ilio. No existe un músculo que actúe en esta válvula, es la misma contracción tónica la que hace que se cierre, y esta se denomina papila ileal. El apéndice vermiforme es un divertículo intestinal que contiene tejido linfoide. Tiene una longitud de 6 a 10 centímetros. Ubicamos su origen en la cara posteromedial del ciego. Su orificio de entrada se origina 2 o 3 centímetros inferior al orificio ileal. Tiene un corto mesenterio, el mesoapéndice, que lo une al ciego, y es aquí donde viajan sus vasos sanguíneos. La ubicación del apéndice es de importancia clínica,
debido a que la apendicectomía por un cuadro de apendicitis es uno de los procedimientos realizados en cirugía general con mucha frecuencia. El apéndice puede tener diversas presentaciones. La más frecuente es la retrocecal, seguida de la pélvica. Las presentaciones subcecal, preilial o posilial no son tan frecuentes. Una técnica para ubicar la proyección del apéndice es trazando una línea desde la cicatriz umbilical hacia la espina ilíaca anterosuperior y dividiendo esta línea en tercios, uno medial, uno medio y uno lateral. Tenemos que en la unión del tercio lateral con el tercio medio podremos ubicar la proyección del apéndice. A este punto se le conoce como de McBurney. El colon se divide en 4 porciones: ascendente, transverso, descendente y sigmoides. El colon rodea al intestino delgado, quedando el ascendente a la derecha, el transverso superior y anteriormente, el descendente a la izquierda y el sigmoides inferiormente. El colon ascendente es la continuación del ciego. Asciende en el lado derecho de la cavidad abdominal. Es retroperitoneal, por lo que se adhiere a la cara posterior de la cavidad abdominal. A nivel del lóbulo derecho del hígado, se dobla, formando la flexura cólica derecha, o también llamada hepática. Está ubicada inferior a las costillas 9 y 10 en el hipocondrio derecho. Las relaciones son: posterior, el riñón derecho; anterior, asas de intestino delgado y aumento mayor; lateral, el surco paracólico; medialmente, vasos cólicos y mesenterio. El colon transverso es el más grande y móvil del intestino grueso. Cruza el abdomen desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda, o también llamada esplénica, ubicada posterior a la octava costilla izquierda, donde se dobla inferiormente para continuarse en el colon descendente. Es intraperitoneal y está unido al peritoneo por el mesocolon transverso, que su raíz se sitúa a lo largo del borde inferior del páncreas. Sus relaciones son: anterior, la pared abdominal; superior, cara visceral del hígado y curvatura mayor del estómago; inferiores, vasos mesentéricos, duodeno, el resto del intestino delgado y aumento mayor. El colon descendente es retroperitoneal, ubicado entre la flexura cólica izquierda hasta la fosa ilíaca izquierda, donde se continúa como sigmoides. Sus relaciones son: posterior, tejido adiposo; anterior, aumento mayor y asas intestinales; lateral, el surco paracólico izquierdo; y medial, polo inferior de riñón y vasos gonadales. Tiene forma de S, es intraperitoneal, se extiende desde la fosa ilíaca izquierda hasta el nivel de la vértebra sacra número 3. Es este nivel donde se une el colon con el recto. Además, es aquí donde terminan las tenias del colon. Las relaciones del sigmoides son: anteriormente tenemos a la pared anterior del abdomen y asas intestinales. Posteriormente, la raíz del mesocolon sigmoides pasa anterior al uréter y a los vasos ilíacos izquierdos, relacionándose con estos. Superiormente con asas intestinales y por último, inferiormente. Ahora, aquí, en el hombre, se relaciona con la vejiga y el fondo recto vesical, así como con el recto. En el caso de la mujer, se relaciona con el útero, el ligamento ancho, los ovarios, el fondo recto uterino y el recto. Las tenias son un engrosamiento de la capa muscular longitudinal del colon. Se originan a nivel de la base del apéndice vermiforme y terminan en la unión rectosigmoidea, en un plano de S3, pasando por el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Se describen 3: la mesocólica, donde se fija el mesocolon transverso y mesosigmoides; la omental, o también llamada epiploica, donde se insertan los apéndices omentales; y por último, la libre. Cada una de estas cambia de posición con respecto a la porción del colon donde se describan. En el colon ascendente, la tenia mesocólica se ubica posteromedial. A este, la tenia omental se ubica posterolateral y la libre se ubica anterior. En el colon transverso, su disposición cambia debido a la flexura hepática del colon, que se presenta previamente, haciendo que la tenia mesocólica pase de posteromedial en el colon ascendente a posterior-inferior en el colon transverso. La omental pasa a ser posterior-superior y la libre anterior-inferior. En el colon descendente tiene la misma disposición que en el ascendente. Como se aprecia en esta imagen, las cintillas que corren por todo el colon son las tenias. Los apéndices omentales son proyecciones. 1, 2, 3. Como se aprecia en esta imagen, las cintillas que corren por todo el colon se llaman tenias. Los apéndices omentales son proyecciones de tejido graso. Las austras son formaciones saculares del colon situadas entre las tenias.
El aumento mayor es pliegue de peritoneo, de 4 capas, que cuelga como un delantal desde la curvatura mayor del estómago y porción proximal del duodeno, descendiendo por toda la cavidad peritoneal, recubriendo a intestino delgado. Se va a replegar hacia atrás para insertarse en la cara anterior del colon transverso, en la tenia o mental. Hablando de la irrigación de intestino delgado e intestino grueso, comenzaremos con duodeno, que es esta parte del tronco ciliar. Esta es una rama de la aorta. Este tronco tiene 3 arterias: la esplénica, que se va por el borde superior del páncreas con dirección hacia el vaso; la gástrica izquierda, que se va por la curvatura menor del estómago; y la hepática común, que da a la arteria gastroduodenal pasando posterior a la primera porción del duodeno. Esta arteria da la pancreato duodenal superior, que se divide en un ramo posterior y en un ramo anterior. La mesentérica superior da la pancreato duodenal inferior, que igual se divide en un ramo anterior y en un ramo posterior. Esto crea un circuito de irrigación muy importante. La irrigación para yeyuno e ilion proviene de la mesentérica superior, a través de las arterias yeyunales e ileales. La mesentérica superior sale de la cara anterior de la aorta a nivel de L1 para discurrir por las hojas del mesenterio, dando ramas para estas vísceras. Las arterias yeyunales forman arcadas arteriales grandes y son pocas en número, y de estas van a salir los vasos rectos, que son largos. En cambio, de las arterias ileales van a formar arcadas arteriales cortas, que son muchas, y van a dar origen a los vasos rectos cortos. La rama terminal de la mesentérica superior es la ileocólica, que va a dar un ramo ileal para la porción terminal del ilion, asegurando su irrigación. También van a irrigar al ciego mediante la cecal anterior y cecal posterior, y al apéndice mediante la apendicular. Otra rama que va a dar la ileocólica es la cólica derecha, que va a irrigar al colon ascendente y a la flexura cólica derecha. Complementando la irrigación, tenemos a la cólica media, que sale de la mesentérica superior. Esta va a irrigar a todo el colon transverso. La irrigación del colon descendente y flexura cólica izquierda está dada por la arteria cólica izquierda, una rama de la arteria mesentérica inferior. La arteria marginal es una rama de la cólica izquierda, que va a formar anastomosis con la cólica media, ocasionando un arco de irrigación muy importante. Otras arterias son las sigmoideas, que provienen de la mesentérica inferior. Y por último tenemos a la rectal superior, que es la rama terminal de la mesentérica inferior. Hablaremos del drenaje venoso del intestino delgado e intestino grueso, que tiene 2 venas muy importantes: la mesentérica superior y la mesentérica inferior. A la vena mesentérica superior le drenan la pancreato duodenal. Otra muy importante es la ileocólica, que recoge la sangre de la porción cecal, apendicular, ileal, yeyunal. Estas 2 últimas también pueden drenar directamente hacia la vena mesentérica superior. Otras que drenan son la cólica derecha y la cólica media. A la vena mesentérica inferior van a drenar la cólica izquierda, venas sigmoideas y vena rectal superior. Esta vena mesentérica inferior va a drenar hacia la vena esplénica, que se va a unir a la vena mesentérica superior para formar la vena porta hepática. El drenaje linfático tiene un destino común: es llegar a los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. El duodeno llega a través de los pancreatos duodenales, ciego y apéndice a través de los ileocólicos, yeyuno e ilion a través de los mesentéricos. El colon ascendente pasa a los epiclóicos, de ahí a los paracólicos, y la linfa hacia los cólicos derechos para llegar a los mesentéricos superiores. ¿Y qué pasa con la linfa del colon transverso, descendente y sigmoides? Igual, pasan a los nódulos linfáticos epiclóicos, de ahí a los paracólicos, y cambia. Aquí va hacia los cólicos intermedios para terminar a los mesentéricos superiores. Estos van a tener el destino hacia los nódulos celíacos, que van a drenar hacia la cisterna del quilo para continuarse con el conducto torácico. La inervación de duodeno, yeyuno, ilion, apéndice, ciego, colon ascendente, colon transverso, 2/3 proximales, está inervada de forma parasimpática por el nervio vago. La parte simpática está dada por los nervios esplácnico mayor, menor e imo, a través del plexo celíaco y mesentérico superior. Cabe destacar que las fibras aferentes viscerales del apéndice acompañan a nervios simpáticos hacia el segmento T10, dermatoma a nivel de la cicatriz umbilical, que durante un cuadro agudo de apendicitis puede haber dolor periumbilical como manifestación inicial y poco a poco localizarse hacia la fosa ilíaca derecha. La inervación de colon transverso, sigmoides, está dada
Parasimpáticamente por los nervios esplácnicos pélvicos y simpática por los nervios esplácnicos lumbares. Hablemos de recto, que es la porción terminal del tubo digestivo, con una longitud de 15 a 17 centímetros, desde la unión rectosigmoidea, ubicada a nivel de la tercera vértebra sacra, hasta la flexura perineal a 3 centímetros de la piel o a nivel del vértice del coxis. Se caracteriza por diversas flexuras. Las laterales, que son una sacra, ya que se acopla a la concavidad anterior del sacro y del coxis. Y la otra, la perineal o anorrectal, cuando llega al vértice del coxis, ya que se curva aproximadamente 90 grados en dirección hacia abajo y hacia atrás, siendo este uno de los mecanismos de la continencia fecal. Esta curvatura está ocasionada por el asa que forma el músculo puborectal, uno de los músculos que forma el diafragma pélvico. En una vista anterior se observan las otras tres curvaturas. Superior e inferior son hacia el lado derecho y la intermedia hacia el lado izquierdo. Además, estudiaremos sus porciones y relaciones de esto. Las flexuras anteriores se forman por los pliegues internos, que son llamados pliegues transversos del recto, y son tres: superior e inferior a la derecha, y el medio hacia la izquierda. Este último es el más prominente, ubicado de 6 a 8 centímetros del ano. La ampolla rectal es la terminación del recto. Es una dilatación de este, ubicada superior al diafragma pélvico, y a su vez que este lo sostiene, así como el ligamento anocoxígeo. Tiene la función de acumular la materia fecal hasta que sea expulsada con la defecación. Las relaciones que guarda el recto son, posteriormente, el sacro, los vasos sacros medios y sacros laterales, el ligamento anocoxígeo, los troncos simpáticos y plexo sacro. Lateralmente se van a ubicar las fosas pararectales, el obturador interno, el músculo elevador del ano, los vasos ilíacos internos y el uréter. Con respecto a las relaciones, debemos hacer la distinción. En el caso del hombre se relaciona con la vejiga, con el fondo de saco vésico rectal, con las vesículas seminales, con la próstata. En el caso de la mujer se relaciona con la cara posterior del útero, con los ligamentos anchos, con la tuba uterina, con el fondo de saco recto uterino, con el fornix posterior de la vagina y con la cara posterior de la vagina. Para finalizar, estudiaremos el conducto anal, que es la porción terminal del intestino grueso y tubo digestivo. Se extiende desde la cara superior del diafragma pélvico. Es aquí donde se da la unión anorrectal, donde la ampolla rectal se estrecha a nivel del asa del músculo puborectal hasta llegar al ano. Tiene una longitud de 2.5 a 3.5 centímetros. Además, podemos ubicar los músculos esfínter externo del ano y el músculo esfínter interno del ano. La configuración interna del conducto anal se estudia en un corte coronal, permitiéndonos observar la unión anorrectal. Las columnas anales son pliegues mucosos longitudinales. Entre las columnas anales se forman unas pequeñas cavidades, denominadas senos anales. Los extremos inferiores de las columnas se ubican las válvulas anales. Las columnas anales terminan en el mismo nivel, dando lugar a la línea pectínea, que es donde ocurre transición de epitelios, además de ser el punto donde difiere la irrigación, inervación, drenaje venoso y linfático. Entre la línea pectínea y la línea anocutánea se ubica el pecten anal, donde se ubica un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Pasando la línea anocutánea adquiere el estrato córneo. El músculo esfínter interno del ano surge de un engrosamiento de la capa muscular circular. Es totalmente involuntario y rodea los 2/3 superiores del conducto anal. Su contracción es mantenida y estimulada por fibras simpáticas de los plexos rectal superior e hipogástrico, y es inhibido por fibras parasimpáticas a través de nervios esplácnicos pélvicos. Su función es evitar la salida de materia fecal, pero se relaja por la distensión de la ampolla, cuando ésta tiene gases o materia fecal. El músculo esfínter externo es totalmente voluntario, que forma una banda a cada lado de los 2/3 inferiores del conducto anal. Se fusiona con el músculo puborectal. Este músculo consta de 3 porciones: subcutánea, superficial y profunda. Su inervación proviene del nervio rectal inferior, un ramo del nervio pudendo. La irrigación del recto proviene de las arterias rectales. La superior es una rama directa de la mesentérica inferior. La rectal media proviene de la ilíaca interna y la rectal inferior proviene de la ilíaca
de la pudenda interna, que es una rama colateral de la ilíaca interna. Ahora, inferior a la línea pectínea va a ser irrigada por la rectal media y la rectal inferior. Superior a la línea pectínea del conducto anal va a estar irrigada por la rectal superior. El drenaje venoso parte de dos plexos, uno interno y externo, llamados hemorroidales. Ahora, inferior a la línea pectínea va a seguir el drenaje venoso de la rectal inferior y la rectal media, con dirección hacia la ilíaca interna, que esta a su vez va a drenar hacia la ilíaca común para formar la del lado izquierdo y derecho, la cava inferior. En cambio, superior a la línea pectínea va a drenar hacia la rectal superior y esta va a drenar a la mesentérica inferior, que a su vez va con dirección hacia la vena porta y esta ingresa al hígado. El drenaje linfático igual lo podemos dividir, superior a la línea pectínea, que va con dirección hacia los nódulos linfáticos ilíacos internos, que se dirigen a los ilíacos comunes para terminar en los lumbares. En cambio, inferior a la línea pectínea, sigue el trayecto hacia los nódulos linfáticos inguinales superficiales, que de ahí pasa a los profundos, a los inguinales profundos, ilíacos externos, de ahí a los comunes y termina en los lumbares. La inervación simpática del recto proviene de los nervios esplágnicos lumbares y plexo hipogástrico, la parasimpática de los nervios esplágnicos pélvicos de S2 a S4, y las fibras aferentes viscerales que conducen el dolor viajan por las fibras simpáticas y parasimpáticas hacia los segmentos de S2 a S4. La inervación del conducto anal superior a la línea pectínea proviene del plexo hipogástrico inferior. Las fibras simpáticas mantienen el tono muscular del esfínter interno del ano. Las parasimpáticas inhiben el tono muscular y provocan la contracción para la defecación. Las fibras aferentes viscerales, que conducen información de estiramiento, desencadenan respuestas reflejas y discurren por las fibras parasimpáticas provenientes de S2 a S4. La inervación inferior a la línea pectínea es somática, deriva de nervios rectales inferiores provenientes del nervio pudendo, por lo que son sensibles al dolor, tacto y temperatura. Las fibras eferentes somáticas estimulan la contracción del músculo esfínter externo del ano. Por tal motivo es voluntario, dada por el nervio pudendo. Esperando haya sido de mucha utilidad, agradezco su atención.